El formato es bien conocido, nos mostramos conceptos el uno al otro y el que es preguntado intenta adivinar qué significa, de dónde viene y cuál es el propósito de ese concepto. Y al final no nos dejamos sufrir, nos explicamos uno al otro de qué se trata realmente. Es como ¿quién quiere ser millonario? Pero con conceptos de ciencia y filosofía. Elegí la palabra renormalización, renormalización. Te digo qué es la renormalización, Cristian Presura, te lo digo enseguida. Puede que haya personas más jóvenes que nos escuchan y te digo de inmediato qué es la renormalización. Después de estar todo el día en la escuela y unas horas en el after school, mi hija llega a casa y ella tiene la impresión de que yo soy uno de sus amigos y que mi esposa es una de sus amigas y empieza a hacer las reglas en la casa. Tú haz eso, tú da, ven aquí, no sé qué más. Es la renormalización, Cristi. Es cuando le digo, escucha, querida, ahora estás en casa y las cosas son un poco diferentes. Eso es la renormalización. Ni siquiera puedo decirlo. La renormalización. Sí, renormalización. Vas por el camino correcto. Sí, solo que tienes que ir hacia... ¿A qué te suena eso? Te suena a matemáticas, ¿verdad? Hablamos de normalización y renormalización en física. ¿Sabes en qué pienso? En estadística, en ese momento. Oh, espera, primero pienso en eso. Cuando procesas una señal de audio, normalización. Normalizar significa poner el punto cero, de 0 decibeles, por así decirlo. Bueno, no es por así decirlo, de 0 decibeles en un punto específico. Así que normalizar una señal de audio. Entonces, cuando normalizamos la grabación, eso significa que ponemos en un punto de la grabación, aquí están 0 decibeles. Y después de eso, el resto de la señal se adapta a este punto cero, más o menos de manera arbitraria. Por cierto, este punto cero depende de cómo están hechos nuestros audífonos y cuál es el limitador en los micrófonos y así sucesivamente. Eso es en lo primero que pienso. Y ahora te estás acercando mucho porque hablas de elegir una referencia. Esa es la referencia cero, me refiero a eso, me normalizo a eso. Entonces, la normalización, de hecho, en matemáticas la encuentras en muchos lugares y esa es la referencia a la que te refieres y así todos sabemos de qué estamos hablando. Renormalización. ¿Qué crees entonces que podrían entender? Ok, entonces para renormalizar algo debe haber sido desnormalizado o anormalizado y entonces lo que renormalizas es de alguna manera desorganizado, alterado, no sistemático o no cuantificable o no calculable. Exacto, has llegado lejos. ¿Qué te falta? A ti te falta el contexto ahora, es decir, eres como un filósofo, hablas muy bonito. Pero no tengo idea en qué campo se aplica. Exacto, exacto. Exacto, hablaste muy bien, pero dime de qué. Por cierto, me pasa algo similar con mi hija. Una experiencia bonita. Cuando ella empezó, ya tenía unos 7 u 8 años. Empecé a leerle Eminescu antes de dormir, ¿sabes? Y seguía leyéndole Eminescu, y seguía leyéndole Eminescu, y me daba mucho gusto leerle Eminescu. Le pregunté, María, ¿entiendes algo? Ella dice, oye papá, no entiendo. Le pregunto, ¿por qué me dejas leerte? Responde, porque suena bonito. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Creo que se refiere a que debe ser algo con cálculos, ¿no? O sea, debe ser algo con eso. Debe ser un cálculo específico. Y hay esencialmente dos contextos principales en la física clásica y la física cuántica. Puedes elegir. Si no sabes, lánzale al dado. Se usa en física clásica o cuántica. ¿Cómo se aplica en la física clásica? No se aplica a la física cuántica. Eso quise decir, pero por error mencioné física clásica. Como en el chiste de Ion y Ioane, dos campesinos, Ioane dice, vamos a tomar. No, adivina que el niño nació, mi esposa, vamos a tomar. Y ese dice, niña, piensa, te doy otra oportunidad. Exacto, sí, bonito. Así. Yo te doy otra oportunidad. Física cuántica. Exacto, exacto.
Y se aplica en la física cuántica, pero la física cuántica también tiene dos ramas principales, que son la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos. Y en física, yo, al menos en mi libro Física Contada, he intentado explicar eso bastante bien. Primero descubrí la mecánica cuántica, que significa, en esencia, digamos así, una física cuántica de una sola partícula. Una física cuántica de sistemas más simples. Sí, después, mediante otro procedimiento de cuantificación, para pasar de la mecánica clásica a la cuántica necesitas un proceso llamado cuantificación y luego otro de cuantificación. Sí, la segunda cuantificación se llama así y llegas a la teoría cuántica de campos. Bueno, y en esta teoría cuántica de campos aquí se aplica este proceso de renormalización. Porque cuando los físicos descubrieron por primera vez la teoría cuántica de campos y empezaron a calcular cosas, sí, obtenían infinitos, entonces de esos cálculos les salían infinitos y había algo que no estaba bien. Tenían que calcular, por ejemplo, campos eléctricos como el campo alrededor de una carga y así sucesivamente. Y les salía que era infinito. Entonces aplicaron un proceso de normalización. Algunos en física dicen exactamente lo que mencionaste, para ocultar el infinito o para normalizar el infinito. Es decir, en la ecuación tienes algunas infinitudes y la clave es restar esas infinitudes. Sí, de tal manera que obtengas valores finitos. Por ejemplo, obtienes energías infinitas, pero tienes que extraer ese infinito de una manera matemáticamente consistente. De tal manera que el resultado sean valores finitos que puedas medir y que, por supuesto, difieren muy poco de lo que antes te daba la mecánica cuántica. Entonces, prácticamente renormalizar significa, ¿cómo decirlo?, ocultar estos infinitos, sacarlos de los valores del cálculo, sí, sacarlos de una manera que sea matemáticamente consistente. Y esa es la filosofía, pero déjame explicarte cómo decirlo, un ejemplo, porque si no, se queda solo en la filosofía. Por supuesto, pero ¿por qué? Espera un momento, ¿por qué las daban? O sea, ¿estaba mal cuando calculaban y les daban infinitos? O sea, ¿por qué las daban? ¿Por qué resultaba eso de sus ecuaciones no normalizadas? La vez pasada hablamos sobre procesos virtuales en la mecánica cuántica. O sea, en la mecánica cuántica tienes algunos procesos que ocurren al mismo tiempo. Si, por ejemplo, este bolígrafo cae y va hacia la mesa, en la mecánica clásica tiene una sola trayectoria. En la mecánica cuántica, para describir correctamente este movimiento del bolígrafo y obtener los resultados experimentales, debes suponer que va al mismo tiempo por varias trayectorias. Entonces, él no circula solo por estas trayectorias, ¿no? Sino que también va así, también va así, también va así, y después cae al suelo. Todos estos procesos se llaman procesos virtuales, no en el sentido de que no existen en la realidad, sino en el sentido de que tienen una contribución menor en la realidad, en el resultado que nosotros observamos, porque nosotros observamos que la pluma cae directamente hacia abajo. Y eso es porque estos procesos que son tan reales como pueden ser tienen una contribución muy pequeña. Entonces, cuando haces un cálculo en mecánica cuántica, tienes que tomar en cuenta todos los procesos virtuales y en algún momento algunos de estos procesos virtuales. Por ejemplo, este bolígrafo va al infinito y regresa, pero no ocurre en este cálculo ni en la renormalización. Pero en la teoría cuántica de campos se encuentran este tipo de procesos. Estos procesos traen infinitos en el cálculo. Haces el cálculo y, por ejemplo, la energía resulta infinita debido a la cantidad de procesos virtuales. Entiendo. ¿Y la renormalización se hace según el mismo modelo o según la misma ecuación en todas partes? Sí. Exacto, tienes que lidiar con eso. Debes eliminar esos infinitos, pero hacerlo de forma consistente, aunque al principio parezca absurdo. ¿Cómo puedes restar infinitos? No se puede, ¿verdad? Y por cierto, sé inglés, ¿no? El contexto en el que la renormalización se hizo muy conocida fue el contexto de las partículas elementales en la teoría cuántica de campos. Sí, en el que consideras que aquí hay un electrón, sí, y ese electrón está rodeado de todo tipo de procesos virtuales.
En un proceso virtual, el electrón emite un fotón, partícula de luz, que luego se separa. Entre un positrón y un electrón se crea un par virtual que después se recombina y crea otro fotón. ¿Qué fotón absorbe este electrón? Entonces, al final, solo tienes ese electrón. ¿Solo qué? A la existencia de ese electrón también contribuye este proceso mediante el cual se crean pares de partículas virtuales. Sí, estas partículas virtuales contribuyen con su energía a la energía del sistema y te da algo infinito. El problema es cómo restar esa energía. Esto fue descubierto en los años 60 por dos físicos holandeses, Dr. A. Martin Feldman y Herthoff, quienes también recibieron premios Nobel por esto, porque abrieron un proceso por el cual sabes algo. Puedo hacer una aproximación de este proceso y restar esta aproximación de una manera que sea consistente. Si esa aproximación tiene un límite infinito, entonces tengo infinito menos infinito y aún así obtengo algo finito, ¿cierto? Interesante. El resultado experimental es una de las cosas más grandes, más, ¿cómo decirlo?, fascinantes de las que la gente no es consciente. Y te lo digo ahora directamente porque cada vez que pienso en tus filósofos y que la realidad es diferente y todo eso, me acuerdo de este ejemplo. ¿Qué dice? Nosotros aprendimos que la carga eléctrica, por ejemplo, sí, la carga eléctrica tiene un valor. ¿Cuál es, por favor? 1.6 por 10 a la menos 19, si no me equivoco con Lomb. Es el valor que aprendemos en el año de física. Pero de hecho, la carga eléctrica del electrón es mucho mayor, con un valor que nadie conoce. Pero se vuelve más pequeña. A través de estos procesos virtuales, y bueno, luego usan la renormalización, porque ¿qué pasa? Sucede que estos procesos virtuales crean pares de electrón-positrón alrededor del electrón, cada electrón que existe en este mundo. Entonces tenemos que imaginar que cada electrón en este mundo está rodeado de pares de positrón-electrón, siendo el positrón la antipartícula del electrón, virtuales presentes alrededor del electrón en esos procesos que existen, y ellos apantallan el campo eléctrico del electrón. Es decir, sin ellos nosotros habríamos visto la carga del electrón, que era enorme. Pero porque estos procesos virtuales existen y porque el proceso de renormalización realmente ocurre, al final solo vemos la carga. El campo eléctrico apantallado de aquellos, es decir, esas partículas apantallan el campo eléctrico y lo esconden, por así decirlo. Vemos un campo eléctrico pequeño y decimos que el electrón tiene una carga muy pequeña, pero en realidad la carga del electrón es enorme, enorme. Y esto pasa con todas las partículas. Absolutamente todos los electrones en tu cuerpo pasan por esto. Si tú... De todas las otras partículas, todos los neutrones, todas esas mini partículas son partículas. Pero se manifiestan en diferentes zonas. Por ejemplo, todas las partículas eléctricas tienen estos pares virtuales a su alrededor. Sí, entonces todas las que tienen carga eléctrica, el protón tiene carga eléctrica, digamos. Las partículas que no tienen carga eléctrica, de hecho los quarks tienen carga eléctrica. Partículas elementales que no tienen carga eléctrica. Sí, ellas no necesitan este proceso de renormalización porque no generan fotones, que a su vez generen pares de positrón-electrón. Así que no se renormaliza la carga, pero en ellas se renormaliza otra cosa, lo que se llama masa. Porque la masa que conocemos para el electrón, sí, o sea, cuántos kilogramos tiene ese electrón, también es diferente de lo que es en realidad. Porque también la masa, que por cierto es energía, sí sufre un proceso de renormalización. Y en esencia, casi todas las partículas deben pasar por este proceso de renormalización. Que, bueno, después lleva a otros problemas fundamentales, pero en esencia es lo que dijiste tú. Entonces renormalizas, ¿no? O sea que en algún momento tenías una situación en la que la energía era infinita. Sí, tienes que normalizar esa energía y darle un cero, como dijiste, restando ese infinito de forma consistente para todas las partículas de todo el universo. Y este proceso se llama renormalización. A veces tengo la impresión de que los físicos describen una realidad que llega a ser tan contraintuitiva o poco intuitiva. Que, ¿sabes esa escena de Matrix en la que las personas que estaban en la parte de Matrix veían casas y perros y mujeres y niños y bicicletas?
mientras que Matrix era de una naturaleza completamente diferente, eran esos números verdes que caían hacia abajo, ¿sabes? Tengo la impresión de que en algún momento los físicos van a llegar a ver la realidad en términos tan diferentes a como la percibimos de manera intuitiva y natural. Perros, bicicletas y cosas así. Hasta que llegas a esa distinción casi imposible de conectar entre la mujer de rojo, la famosa mujer de rojo de Matrix, y una pantalla llena de ceros, ¿sabes? Entidades totalmente diferentes. Eso es lo de la renormalización. Y principalmente, o sea, sus elementos, eventos virtuales que ocurren y luego se cancelan y es muy contraintuitivo, ¿sabes? Aunque me digas que es verdad, mi cerebro reptiliano o de mamífero me dice que no puede ser así, ¿sabes? Sí, ahora la verdad puede que yo tampoco lo haya explicado de la manera más sencilla posible. Supongo que hay maneras en las que se puede explicar mejor, pero me gustaría retomar otra cosa que dijiste tú. No significa que los físicos se desconecten de la sociedad o las personas. Yo creo cada vez más que en algún momento todas las personas llegarán a su límite, incluidos los físicos. Es decir, la realidad será tan diferente que nuestro procesamiento neuronal ya no tendrá la capacidad de entender esa complejidad, así como el procesamiento neuronal de un gato. Sí, no es capaz de entender las ecuaciones de Maxwell. O, bueno, ¿qué es una experiencia deíctica? Porque no tiene suficientes neuronas y no las tiene como debería, conectadas de tal manera que pueda entender lo que sigue. De alguna manera creo que nos estamos acercando a ese, digamos, final de la física, pero no en el sentido de que la física se haya terminado, sino que la mente humana está llegando a su límite y ya no puede entender más. Es tan compleja que ya no la entenderá. Sí, por suerte. ¿Sabes? Hay una sola cosa. Sí, dime. Solo decía que por suerte ahora surge la inteligencia artificial, el hijo de la humanidad, y no sabemos hacia dónde irá. Quizás ella estará en el gobierno, sí, ok. Existe Lucian Blaga, a quien conocemos como poeta, también escribió mucho sobre la teoría del conocimiento y Lucian Blaga invierte un poco las cosas. Él dice, no tenemos nosotros un límite, o sea, no es que tengamos un límite neuronal o fisiológico, sino que el universo se esconde a sí mismo, es decir, en el centro del universo, por así decirlo, en la base del universo. Es algo que se llama, no podemos describirlo ni nombrarlo, así que lo llamaremos el gran anónimo con G mayúscula y A mayúscula. Y no es tanto que no tengamos la capacidad, sino que el principio del universo es esta defensiva. Él esconde sus verdaderas leyes, el verdadero núcleo en sentido figurado, el centro que podríamos, es decir, lo conoce y lo esconde en misterios. Entonces, el misterio es algo que no es que no tengas la capacidad de entender, sino que es algo que se esconde. Es una epistemología muy interesante, ¿no? Una teoría del conocimiento muy interesante, porque él invierte la cadena causal entre un individuo que tiene un límite y un universo que se esconde. El gran anónimo. Él habla todo el tiempo sobre el hecho de que el conocimiento es diagonal. Nosotros no alcanzamos, y es una idea kantiana, al final de cuentas, ¿sabes? Nosotros nunca alcanzamos de manera perpendicular los misterios del gran anónimo, los tomamos de lado, así sabes. Tal como dijiste, 99% asintótico, así llegamos a la zona cerca de ellos. Pero cuando mencionaste esa teoría de Blaga, me quedé pensando que tal vez la existencia misma, en su forma primaria, en algún momento la tuvo. Una forma que no es descriptible. Porque si fuera descriptible, sí, esa descriptibilidad tendría que haber existido antes que la existencia misma, porque la existencia habría venido en una forma descriptible. Es una gran paradoja, porque si la existencia viene del linaje, como dice Eminescu, es sueño de la no existencia, universo quimérico. Si quieres vincular la existencia con la nada verdadera, ni siquiera puedes hacerlo con la descriptibilidad. Entonces lo que existe no tuvo que necesitar formas antes.
Eso probablemente permite que en su base no sea descriptible. No es que quiera ocultarse tras esa intencionalidad o algo así. No es casualidad que Eminescu hable de esto, porque Eminescu lo sigue así de manera ideática o filosófica a Schopenhauer. Y la idea principal en Schopenhauer y en muchos otros románticos, pero creo que él la formuló mejor, es que en la base, detrás de la realidad, por así decirlo, no hay una. No es un contenido que podamos describir, sino que es una voluntad universal, por así decirlo. No, hablando deísticamente, no en Dios, sino el origen o la base del universo, es una voluntad que yo no puedo entender, tu voluntad, porque no es mía de ninguna manera. De igual forma, tu mente y su contenido no me son accesibles. Esta voluntad universal no es ni accesible ni descriptible, pero, dice Schopenhauer, nosotros tenemos una versión en miniatura de esta voluntad universal y es nuestra propia voluntad. Ese Juneu surge detrás de mis pensamientos. Esa voluntad. Ese evento mental es de la misma naturaleza, aunque es mucho más pequeño e insignificante comparado con esta voluntad universal que está detrás de la realidad. No se puede describir porque no es un contenido. La existencia última, la existencia fundamental, no es un contenido, una representación, dice él, no es una representación que pueda formular, luego citar, describir y así sucesivamente. No es casualidad lo de Eminescu y esto también alcanza a Cioran después. Hay una línea directa entre Schopenhauer, Eminescu y Cioran desde este punto de vista. ¿Y cómo llega Cioran? Cioran rechaza, así como también rechazan Eminescu y Schopenhauer, rechazan tomar en serio este intento de comprender el universo a través del conocimiento. Porque si aquello que es la existencia última o el universo en su totalidad, no estamos hablando de física, por cierto, estamos hablando de la relación con el mundo en general. Si ese algo no es de naturaleza cognoscible, entonces todos esos con epistemologías y, en definitiva, los científicos o los filósofos son personajes ridículos. Porque intentamos algo que, en esencia, no puede ser llevado hasta el final. Entonces entra la ataraxia. Sí, bien, es interesante, sí, de verdad. Con eso empecé yo. Cioran intentó, por así decirlo, alcanzar la ataraxia, pero no llegó a la ataraxia. Llegó a un pesimismo muy grande porque no puedes, es muy difícil decir todo eso. La existencia nos es totalmente inaccesible, ni siquiera es cognoscible y así sucesivamente. Y ser muy optimista respecto al sentido de la vida, porque si estamos aquí totalmente en una desilusión así completa, es difícil ser optimista y feliz sobre el sentido de la vida. Y por eso Cioran escribió un libro que se llama Sobre el inconveniente de haber nacido. ¿Sabes? Escuché una anécdota reciente, no sé si sea cierta, creo que es de Teodor Paleólogo. Ya no recuerdo, pero creo que estaban juntos Cioran y Eugenio Ionescu y bueno, la gente esperaba ver a Eugenio Ionescu deprimido y molesto con la vida. Y de repente él bromeaba y hacía chistes. Y dice, cuando salió de la habitación Cioran, dice Eugenio Ionescu a los demás, lo ven, dice, amargado en todos sus libros. En realidad, en toda su vida ha sido así de alegre y sabe hacer bromas. Sí. Como escritor él fue muy pesimista y si lees tanto a Cioran como a otros, en fin, en esta área, el área del existencialismo, ellos son muy capaces de hacer muy palpable esta intuición de que todo carece de sentido. Naces, tienes hijos, trabajas, la gente te reconoce y luego mueres. Y no tuvo nada, ningún sentido, porque en realidad nunca tenemos acceso a la verdadera existencia. ¿Sabes? Son muy capaces de sacudirte en ese sentido, ¿sabes? Y de ponerte frente a ese tipo de posición en el mundo. Sí, bueno. Dime, ahora que mis hijos ya son grandes y me he quedado solo en casa con mi esposa, me pregunto, ¿dónde están? Lee El inconveniente de haber nacido, luego lee Silogismos de la amargura y ya estás listo.
No, la palabra que quiero que discutamos ahora es un adjetivo. No, te lo doy. El sustantivo que combina es expresión deíctica. ¿Deíctica? Sí, una expresión deíctica. ¿Tú qué crees que es o qué crees que soy? Déjame darte otra pista. ¿Cuáles crees tú que son las expresiones deícticas? ¿Cuáles se refieren a Dios? ¿Deidad o divinidad? Te ofrecería algo tan simple, sería la primera pista y la verdadera, ya me conoces. No, en realidad no, aunque obviamente es una suposición correcta, o sea, es una intuición correcta. Por ejemplo, el deísmo en la filosofía se refiere a Dios, a la deidad y así sucesivamente, pero deictic no. Deictic no, porque otra vez con los antiguos griegos. Ictic y deictic. Sí. Si no lo relaciono con Dios, no tengo en qué apoyarme. Te doy una pista. Pista, así que pon atención. Dic de pista, pista y de deic. Deic de deíctico. Deíctico es lo mismo. Y si quieres otra más, es lo mismo de índice, así que índice, deíctico y pista. O voy a decir una etimología común. Multitud, asamblea, dirección, relaciones, objetos. ¿Cuál es el dedo? ¿Cuál es el índice? ¿El dedo con el que señalas la dirección? Eso es, ese es el índice. El índice viene también de index, de señalar. Intentemos de nuevo y luego te explico. ¿Qué crees que significa expresión deíctica? Si deic ahí significa señalar, Pues significa una expresión que describe algo. todas las expresiones describen algo, cualquier expresión describe algo. ¿Y la expresión perro doméstico o perro de casa describe algo? Algunas no son volitivas ni expresiones, es decir, querer algo. Entonces no. Necesariamente tienes que describir una intencionalidad, pero una expresión deíctica que indica algo, no. Eso es, que indica algo, a diferencia de describirlo. Ahora, la distinción no es tan fácil de hacer porque vemos, lo voy a explicar enseguida, que al indicar también lo describimos desde cierto punto de vista. Pero hago un paréntesis para abordar brevemente lo que dijiste. En principio, incluso los actos de habla mediante los cuales expresamos una voluntad tienen cierto contenido proposicional en el sentido de que describen algo. Entonces, aunque diga algo como esto, tengo mucha hambre, o quiero que salgas ahora, o dame el balón. Y esas tienen un acto de referencia y predicación que nos dice algo sobre la realidad. Bueno, ahora yo la tengo en la realidad interior, ¿ok? Pero incluso ahí podemos decir que describen el mundo en cierto sentido. Y ahora, un paréntesis dentro de otro paréntesis. Las únicas expresiones de las que podemos decir que no dicen nada, que no describen el mundo de ninguna manera, son expresiones del tipo cool. Ey, sabes, ey. No dice nada sobre el mundo en sí, porque no tiene un acto de predicación. No existe un predicado lingüístico hablando de ey. Yo había oído hablar de las tautologías, o sea, son proposiciones que son tan evidentes en sí mismas que ya no dicen nada sobre la realidad que nos rodea. En ese sentido, sí, las tautologías no dicen nada, porque no dicen nada nuevo, pero las tautologías sí dicen algo, ¿sabes? O sea, las tautologías tienen un significado semántico. Bien, ahora volvamos a las expresiones deícticas. En apariencia es algo muy banal, pero después quiero mostrarte cuál es el significado filosófico. Las expresiones deícticas son expresiones que solo tienen sentido en un contexto dado, porque ellas señalan, ellas muestran ciertos objetos. Entonces, si digo, cito, tú eres el más inteligente, tú. Es una expresión deíctica, en inglés se llaman indexicals, de index, porque fuera de un contexto en el que Octava habla con Christie, tú no tienes ningún significado. ¿Ok?
Un filósofo llamado Kaplan dirá que tiene un carácter, es decir, tiene una regla de atribución. Tú eres la persona frente a la cual o ante la cual se habla, a la que se señala, bla, 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 bla. O si digo, espera, tengo otro ejemplo, miente. ¿Recuerdas los letreros en los kioscos que decían, vuelvo en 5 minutos? ¿Sí? Y no sabías cuándo fue puesto, fin de la hora, o vuelvo en 10 minutos, pero si no sabías cuándo lo pusieron no tenía ningún sentido. ¿Es en 5 minutos o qué? Las expresiones temporales. En general, las expresiones temporales son expresiones deícticas, porque sin un referente, cuándo es más tarde o cuándo es más temprano, exactamente, no puedes saberlo así. Otras son expresiones, los llamados pronombres demostrativos, este, esos, estos, los otros y así sucesivamente. Todas esas son expresiones deícticas. Y la razón por la que los indexicales, las llamadas expresiones indexicales o deícticas, son interesantes en la filosofía del lenguaje, es porque nos muestran que el significado, el sentido, no está determinado completamente por el mundo exterior, por los referentes. Podríamos tener esta intuición inicialmente. Señor, si yo quiero saber qué significa perro o caballo, o si quiero saber qué significa teléfono móvil o smartphone, o en fin, el significado de esa palabra lo da el mundo exterior, el objeto que corresponde a esa definición. Entonces tenemos una teoría simple del lenguaje. El lenguaje recibe su significado del mundo exterior. Pero tenemos todo tipo de situaciones de habla, como el uso de una expresión deíctica, en la que el contexto da el significado. Entonces, no necesariamente es el hecho de que exista una definición para la palabra tú. Si buscas tú en el diccionario no hallarás definición. Vas a encontrar esta regla de uso. Y dije uso. Y filósofos como Wittgenstein, por ejemplo, Ludwig Wittgenstein, van a deducir de las expresiones de este tipo de uso del lenguaje que todo el significado, incluyendo el de las palabras de todo el idioma, es dado por nada más que el uso. No existe nada, ninguna relación misteriosa entre el mundo exterior y las palabras, ningún referente que encaje de alguna manera especial. Y si no lo sabes, no sabes qué significa la palabra, todo es uso. En otras palabras, todo es convención, todo es entendimiento. No existe ninguna relación especial entre la realidad y el lenguaje. Y porque lo mencionaste, otra cosa y después ataco. Porque mencionaste a Einstein, él va a discutir. ¿Existe el llamado empirismo de Einstein o empirismo al estilo de Einstein? Porque Einstein escribió sobre este tema, sobre el hecho de que estamos obligados a usar un lenguaje que al final de cuentas es convencional para interactuar con la realidad. Tengo que usar el lenguaje para decir, ese es un átomo, ese es un electrón, se midió de esta manera y de aquella. ¿Y entonces? Eso sería una especie de barrera inevitable del conocimiento. Una de las razones por las que no podemos conocer es que tenemos esta interfaz del lenguaje, que es puramente convencional. Creemos que hay algo esencial, un esencialismo, pero en realidad no es así. El significado es el uso, dice Wittgenstein. El significado de las palabras es simplemente su uso. Sí, dos cosas. Una me hace pensar en la funcionalidad, es decir, en el sentido de que usamos las palabras porque son funcionales. Y sabes que incluso en psicología sobre qué es la conciencia han existido teorías funcionales y también en física, de hecho. Al final no sabemos qué son las cosas en sí mismas, sino que intentamos explicar su comportamiento, es decir, cómo nos relacionamos con ellas cuando hacemos mediciones. En la física cuántica hay un montón de filosofía detrás, pero al final lo que decías tú sobre Einstein no tiene relación con lo que decía Kant. Que no puedes conocer la cosa en sí porque siempre tienes una especie de lentes que son de la mente. Sí, y el empirismo de Einstein está muy cerca del empirismo de Kant. Por cierto, Kant suele ser clasificado como racionalista, pero él habla de este límite del conocimiento dado por, en Kant. Primero son elementos de pensamiento y luego de lenguaje.
La respuesta es sí, pero diría que agregaría que la posición, filosóficamente hablando, de Einstein es bastante ambigua. Porque él, en un momento dado, en un momento crucial, dice lo siguiente: sí, es convencionalismo y es una barrera para el contacto con la cosa en sí. Pero después dice: no todo vale, no cualquier lenguaje funciona con cualquier realidad. Y él dice, y la gente ha especulado sobre lo que significa esto. Él dice que es más bien la situación de un juego de palabras, de un crucigrama. La puedes resolver tal vez de diferentes maneras, incluso puedes cambiar lo que está escrito en los cuadros. Nosotros hacemos el crucigrama, pero no se puede usar cualquier palabra en cualquiera, ¿sabes? Entonces existe la función, es muy importante. Si la palabra cumple su función, muy bonito. Nadie nos regaña ni dice que no es un átomo, sino un pasialama. Papá, sí, digamos, la función es importante, pero la posición de Einstein es que no todo lo que funciona es una buena descripción de la realidad. Él no es convencionalista ni funcional hasta el final. En filosofía esto se llama convencionalismo, pero no lo es completamente. O al menos esa es la interpretación estándar de ese pasaje, ¿no? Es la famosa metáfora del juego de palabras, del crucigrama. Pero estoy de alguna manera de acuerdo con Einstein, porque si partes de la premisa de que existe una realidad, hay una existencia, sí. El simple hecho de existir implica automáticamente una forma de existencia, y esa forma no puede ser cualquiera. Y entonces, también la descripción, sí puedes describir tal vez de varias maneras, pero no puedes describir de todas las maneras posibles. No lo olviden. Exacto, sí, esa es más o menos su posición. Y solo una pequeña adición sería que en el momento en que empezamos a pensar en formas totalmente diferentes de describir la realidad, es decir, nosotros tenemos la realidad tal como la describe la física. Acabas de decir el modelo último de, finalmente como dijiste, sí, un modelo de todo, del universo, un modelo final de la física. Digamos que esa es nuestra base o nuestra forma más precisa de describir lo que sucede. Y también tenemos otras formas de conocimiento que describimos de manera menos precisa en, no sé, economía o en filosofía política o, en fin, tenemos esa área de ciencias humanas en la que existe conocimiento. Está claro que puedes ser un experto, pero las cosas son menos precisas. Pero en el momento en que observamos que existen varias variantes, la gente empezó a preguntarse hasta qué punto estamos limitados por el predominio de estas formas de conocimiento. Porque las formas de conocimiento que predominan en la sociedad somos tú y yo, el conocimiento preciso de la física y el saber humanista de la filosofía. Y te puedes preguntar, y me parece una pregunta legítima, ¿qué se nos escapa? ¿Qué nos estamos perdiendo? Y aquí, lamentablemente, también hay muchas áreas donde aparecen los charlatanes que dicen, mire, espere a ver que yo tengo un conocimiento esotérico de los misterios, de las energías, del universo, del alma y así sucesivamente. Un territorio inexplorado. Octav, vamos a terminar este tema porque se extiende mucho, pero aún así, porque lo mencionaste ahí tú y yo, me vino a la mente exactamente el libro que estoy leyendo ahora, que se llama El alma del mundo, Roger Scruton, en la que él dedica mucho tiempo a la idea de persona, de rostro. ¿Qué significa ser tú encarnado en un cuerpo? Sí, como escuché recientemente que lo contaba Patapievich y lo escuché en un podcast de Sriblea, muy bonito, que de hecho la inteligencia siempre está encarnada, que tienes que sentirla estando encarnado, ¿sabes? Entonces, ese tú al que te refieres y dices que es una expresión deíctica, sí, exacto. Sí. Exacto, ¿sabes? Cuando se trata de ese tú, de esa persona, es un libro muy bonito, me alegra leerlo y lo recomiendo.